Hola, ¿cómo estás? En esta idea es para compartir simplemente. Hoy me gustaría hablarte de la culpa versus la responsabilidad. ¿Y por qué este tema? Porque es muy importante hacer este cambio para seguir evolucionando. Hemos venido interrelacionándonos a través de la culpa. Y esto es porque vienen muy seguido en la consulta la gente que no sabe cómo gestionar el no sentirse culpables. Cómo hacer lo que desean y necesitan sin sentirse culpables. Si bien esto nos sirvió, porque tenía que ver con la vieja conciencia y quizás para ese momento fue importante o fue necesario o fue lo que necesitábamos que fuera. Hoy sabemos que ya a partir de eso no seguimos creciendo, que nos tuvo dormido mucho tiempo porque tenía mucho que ver con las ideologías religiosas, con todo aquello que se necesitó para sobrevivir en ese momento. Pero ahora estando en una nueva era, en unos nuevos momentos, en lo que todo va a ir cambiando muy rápido, no puede detenernos la culpa. Esta creencia que, que el sacrificio y el sufrimiento es algo bueno. En eso se basa la culpa. Que dejar de hacer lo que yo quiero y como yo quiero es ser bueno para hacer lo que el otro necesita. Entonces la culpa la hemos disfrazado de muchas maneras y hasta a veces nos hemos perdido tanto que no sabemos distinguir y darnos cuenta en una relación interpersonal cómo es que la culpa funciona. Y ya nos decía Anthony de Melo, tomado del análisis transaccional de Eddie Verne, cómo una persona en una relación interpersonal puede pasar por tres estados: el de víctima, el de salvador y el de perpetuador. Sí, un ejemplo sencillo que da es este. Por ejemplo, necesitas descansar porque estás agotado y quieres llegar a tu casa y no hacer más nada y olvidarte del mundo. Resulta que viene un amigo, una amiga, a reclamar tu atención. Y como vos no podés decir que no, decís, bueno, dale, venite a cenar esta noche. Mientras tanto, vas rumiando esto de por qué le permitís, ¿no? Enojándote ella, resintiéndote con esta intromisión. Pero si yo quería descansar, uy, pero le dije que sí, y bueno, ya va a venir, y bien. Entonces, llega tu amiga y resulta que viene con las mismas banalidades de siempre. Y eso te hace enojar. Por lo que cuando se va tu amiga estás muy enojado con tu amiga. Y luego se va y te quedas con esto, pero te sentís mal por haberle dicho que no querías saber más nada, que estabas cansado de escuchar siempre el mismo cuento o el mismo verso, y se va. Por lo que al otro día te levantás y te sentís culpable por haber tratado de esa manera a tu amiga. ¿Qué ganamos con todo esto? ¿Y cómo es que pasé por todo esto? Te sentiste una víctima porque tu amiga traía los mismos problemas de siempre. Fuiste el rescatador cuando en vez de darte lugar a descansar, permitiste y le diste lugar a que venga. Y fuiste el perpetuador cuando te enojaste. ¿Qué pasa el otro día? Vas y le pedís disculpa. La culpa, ¿sí? De haber puesto un límite, de haber dicho no vengas más con estas cosas. Entonces te agarra la culpa. ¿Y qué pasa? Cuando vos vas a pedirle disculpa, mirá, me pasé quizás ayer, debí haberte tratado de otra manera, ahí aprovecha de nuevo y vuelve a demandarte atención. ¿Y qué haces vos? Volvemos al mismo círculo. Esto es lo que hay que cortar. Y aprender a decir que no cuando no quiero realmente, o cuando no puedo, o cuando necesito descansar. Simplemente yo estoy necesitando otra cosa y a eso es lo que le tengo que dar prioridad. Eso es ponerte primero en la lista. ¿Sí? Tiene que ver esto de la culpa y la responsabilidad también con la autoestima. Un tema siempre entrelaza con el otro. Esto que veníamos hablando en el video anterior, ¿no? ¿Cómo es darme mi lugar? Si necesito descansar, descanso. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para cambiar esto? Tomando responsabilidad. Y yo te decía, uno de los grandes pilares para el cambio es tomar responsabilidad. ¿Sí? Hacerme cargo de que tengo programas que están anidando en mí desde hace mucho tiempo, en nuestro inconsciente, de toda la curvatura de nuestra alma. Nuestro inconsciente es todo lo que nosotros somos.
todo lo que hemos sido, todo nuestro pasado. Y hay que hacerlo consciente para hacer el cambio. Para eso necesitamos hacernos responsables, darnos cuenta que no nos sucede nada que no hayamos pedido. Que todo lo que sucede lo hemos pedido y se nos da tal cual lo hemos pedido. Sí, todo. Ya sé, estarás pensando, yo no pedí tal cosa. Todo se nos ha dado tal cual, lo pedimos. Y si sos honesta con vos mismo y vas al profundo, te vas a dar cuenta que en algún momento deseaste lo que te sucede. ¿Que no sabías en qué forma iba a venir? No, no tenemos idea. Pero generalmente pedimos cosas y sucede. Y fíjate qué importante es tomar responsabilidad. Y esto lleva un tiempo porque lleva un cambio. Responsabilidad es darnos cuenta que tenemos que autoobservarnos y hacer los cambios que sean necesarios. Que quizás nos lleven tiempo, sí, quizás sí, porque todo es un proceso. Tengo el caso de una señora de 65 años que empezó a consultar en el 2020. Su primer consulta tenía que ver con excesos. Ella vino con que quería resolver porque tenía excesos de alcohol, de cigarrillo y de alimentos, ¿no? Entonces, por supuesto, lo primero que hago, bueno, vamos a ver qué pasa en este árbol. Su árbol tenía, o casualidad, grandes excesos. Sabemos que todo lo que nos enferman son los excesos. Entonces, ¿cuál es el programa acá de excesos? Sus abuelos paternos tuvieron 20 hijos. Sus abuelos maternos tuvieron 11 hijos. Cuando uno ve ese árbol, ya sabe que hay exceso, por ahí vienen. ¿Cómo una persona va a tener tantos hijos? ¿Cuánto han vivido ellos para poder sobrevivir y tener todas, eh, y sobrevivir con todas estas criaturas, ¿verdad? Y ella es descendiente de estos ancestros. La historia es maravillosa y tiene mucha información de sus ancestros, por eso también está bueno, ¿no? Entonces empezamos a ver que no solo esos eran sus excesos, también era exceso en la cantidad de trabajo que tenía. Tenía 3 trabajos. O sea que los excesos a veces creemos que son buenos cuando es de trabajo, porque tenemos la idea y la creencia del sacrificio y el sufrimiento. Pero nos parece que son excesos solamente cuando tiene que ver con cosas que nos han dicho que no está tan bien, o en este caso porque ya estaba perjudicando la salud. Pero en realidad el exceso de trabajo también perjudica la salud porque no hay suficiente descanso. Entonces vemos cómo la vida tiene un programa de excesos. Y ella tuvo un solo hijo. Es su manera, el resto de los excesos era su manera de ser leal a ese clan. Era excesiva en lo demás. No en tener hijos porque sabía que en el programa de no volver a repetir la misma historia, de tener tantos hijos, pero lo proyecta de otra manera, en los otros excesos. Pero ella hace desde entonces que me consulta y venimos trabajando muchas cosas. La biodecodificación generalmente pregunta, con una consulta, generalmente respondo las que vos desees. ¿Por qué? Porque es un proceso, es una forma de vida, es cambiar un paradigma, dejar de estar en el viejo paradigma para entrar en un nuevo paradigma, en una nueva manera de vivir. Y eso no se aprende de un día a otro, hay que trabajarlo, hay que gestionarlo y hay que experimentarlo. Entonces, vamos trabajando desde entonces distintas situaciones. Al principio las consultas eran bastante seguidas, ahora ya entendió cómo es darse cuenta, cómo es biodecodificarse y por dónde tiene que buscar los programas. Entonces son más esporádicas. Pero cuando algo sucede, ya sabe que antes, como ella me dice, de estar sufriendo, te llamo y biodecodificamos, lo resolvemos más rápido. Entonces el jueves pasado me llama para decirme, Ro, esta mañana iba saliendo para el trabajo, un simple movimiento y me quedé dura de la espalda, las vértebras lumbares, ¿sí? Que presionan el ciático y que inmovilizan la pierna izquierda. Entonces le hice un lugarcito y fuimos a la consulta. ¿Qué pasaba? Esta señora viene con conflictos con su hermana por una herencia de una casa y hay una parte que es de ella y otra de que es de la hermana. Que ya lo venimos resolviendo, que ya viene tomando medidas, pero le tocó ir de nuevo a ese barrio, a ese lugar donde está esta propiedad, por otra situación.
Y dice, me trajo mucha melancolía, porque lo primero que pensé, si salís hacia el trabajo, ¿qué pasa con el trabajo? Entonces me dice, me estoy por jubilar, pero no es ese el tema, no tengo conflictos con eso, me dice. Ya conoce por dónde vienen los conflictos, pero me pasó esto antes de que me sucediera que viniera el dolor, porque siempre le pregunta, ¿qué pasó entre que no te dolía nada hasta que te empezó a doler? Me dice, fui a este lugar y me trajo mucha nostalgia. Entonces le pregunto, para ir aclarando, ¿cómo sentiste la nostalgia en tu cuerpo? Y me dice, quedándome dura, no, en el momento que sentiste nostalgia cuando estabas en ese lugar, porque ahí es donde se empieza a desencadenar el síntoma. Y la verdad que me da bronca que todavía quieran usurpar parte de lo que es mío, no teniendo en cuenta que ya hay una parte que es suya, donde yo me estoy haciendo cargo. O sea, ella estaba viviendo esa situación, la vive con injusticia. Y le cuesta poner límites, tiene que trabajar el poner límites. Entonces, ¿qué pasó cuando fue a ese lugar? Se dio cuenta, nos dimos cuenta que aún había cosas que hay que seguir trabajando en poner límites desde el amor. ¿Para qué? Para que, ¿qué estaba indicando ese ciático y la pierna? Tiene que ver con qué dirección voy a tomar en este asunto. Tiene que ver con algo que siento que me han jodido mucho. O sea, por eso la ira y el enojo. Que ella lo traducía en nostalgia. ¿Sí? Eso es lo que yo puedo expresar. Pero en realidad la emoción oculta es el enojo porque sigue habiendo abusos. Entonces esos programas siempre están latentes. Pero ella toma responsabilidad y a esto va el tema del ejemplo. ¿Cómo yo tomo responsabilidad? Dejo de echar la culpa a los otros. Sé que intervienen otros, pero ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Cómo puedo resolverlo? Esto ella ya lo tiene claro. Que más allá de lo que el otro haga, ella tiene que resolver desde su lugar. Entonces, para que se le pasara, comprendió porque volvió a su eje y ahí esto es el verdadero milagro. Volver a alinearme hacia dónde tengo que ir. Decidió qué va a hacer, qué metodologías va a tomar. No es que no va a actuar, tiene que actuar, pero desde un lugar de entender que hay que poner un límite y que no hay que permitir más abusos de quien sea, aunque sea hermana, aunque sea padre, aunque sea quien sea. Si uno vino a trabajar los límites, tiene que ponerlos. Y eso es hacerse responsable del programa o de lo que vine a trascender y a vivir en este plano. Entonces me hago responsable y tomo acción. Y mi cuerpo no me tiene que avisar. Entonces inmediatamente se dio cuando ella se alineó en lo que debe hacer. El síntoma se dio porque el cuerpo ya no le tiene que avisar nada, ya lo entendió. Así de simple es como funciona, salir de la culpa y ponernos en la responsabilidad. De simple para contarlo, sí, ya lo sé. Sé que es una tarea que hay que hacer, pero tenés que empezar a hacer. ¿Por qué? Si no salís del paradigma de la culpa para entrar en el de la responsabilidad, realmente los dolores y sufrimientos van a ser cada vez más fuertes. Entonces, ¿querés vivir en alegría? ¿Querés vivir en felicidad? Tomar responsabilidad. Te cargo, deja de echar la culpa. Sí, ya sé, es horrible. A veces uno quisiera, oye, ahora que no le puedo echar la culpa a nadie, ¿cómo hago? Y bueno, lo podemos hacer como jugando. No, la culpa es de otro, no es mía. Pero llega un momento que si quieres estar bien, tenés que sentarte y ver qué es lo que podés hacer, tomar responsabilidad y de acuerdo a lo que sentís que tenés que hacer, tomar acción. Acción desde la responsabilidad y esa responsabilidad implica amor, solamente amor. Porque cuando tomás responsabilidad, te alineas al pensamiento recto, al amor incondicional, al amor pleno, al ser real que realmente sos. Así que te invito a que experimentes esto. Vivir desde la culpa. ¿Desde dónde querés vivir? ¿Desde la culpa